Buenas noches, Dios los bendiga. Mi esposo es Alvarito y con él vamos a compartir esta maravillosa reunión. Mi esposo está saliendo a las 10 del trabajo, entonces mientras tanto vamos a dar inicio orando juntos. Yo quisiera invitarlos a que voy a compartir aquí cámara con nuestro Señor y que colocáramos, si queremos, en los mensajitos esas intenciones que traemos en el corazón. Las finanzas es un tema que a todos pues siempre nos toca y cuando estábamos preparando esta mañana con Alvarito, pues haciéndole las últimas toques a lo que el Señor quería compartir para todos ustedes, eh, pensábamos mucho en todo lo que implica la economía y todo lo que afecta y lastima alrededor de ello a la familia. Muchas familias por este tema se separan, tienen muchos problemas, se dejan de hablar. Entonces, que sea este el momento de iniciar comenzando orando. Este Santísimo está ubicado en Guarne, Antioquia, y es el Santísimo de las hijitas y las hijitos del Fiat. Entonces, quiero invitarlos a que, si quieren colocar sus intenciones de oración, eh, pues lo hagamos como un modo, no de que el otro solamente vea lo que tengo en mi corazón solamente, sino que expuestos unos con otros podamos ser intercesores ante nuestro Señor de aquello que nos preocupa. Yo les invito que empecemos esta reunión en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor los bendiga a todos, sean todos bienvenidos a este espacio que gracias al Señor y a través de unos esposos se ha venido creando, a través del Club de Lectura de Esposas, de esposos. Hoy nos invitan esposos y esto es una maravilla porque pues este es el espacio de ellos, pero que sea estos momentos, Señor, de darte gracias por el día de hoy. Yo te invito a que en medio de todo lo que estés viviendo, empecemos a reconocer qué pasó el día de hoy. Quizás tuviste un día muy loco o quizás estuviste muy tranquilo. Quiero invitarte a que tú le puedas entregar al Señor todo lo que viviste, tus angustias, tus tristezas, tus alegrías. Quiero invitarte a que le entregues a tus hijitos, si los tienes. Quiero que entregues a tu familia y le entreguemos a nuestro Señor todo lo que nos inquieta, nos preocupa. También quiero pedirte ahí donde tú estás en la pantalla, que tengas una hojita como un signo ante Dios y que puedas, si no lo quieres escribir en el chat, puedas hacer tú una carta con el Señor. Y te invito a que, como hoy el tema nos reúne, que es el tema de las finanzas, mi esposo y yo sabemos de salud, pero el Señor nos está ayudando a formar en un proceso de sanación económica. Pero quisiera que ahí colocáramos en esa cartica, en una hojita, todo lo que te inquiete. El Señor dice que nosotros vengan a mí y entreguenme sus cargas y yo les haré descansar, ¿cierto? Entonces entreguémosle a nuestro Señor todas esas cargas económicas que tengamos, entreguémosle aquí a través de la presencia eucarística estas necesidades económicas. Y si puedes colocar todas tus deudas en este momento, tus necesidades ante el Señor, ahí en esa hojita, al Señor, alguna vez con mi esposo nos decía, pónganme una lista y llévenmela en el Santísimo. O hagan la lista así como se sientan los dos a preocuparse y a decir, ¿de dónde va a salir el dinero? El Señor nos pide también que le digamos a Él, Señor, mira, estas son nuestras necesidades de cada día. Estas son las deudas en las que me metí, quizás no te consulté, Señor. Y estas son las realidades que nuestra familia tiene. Amado Señor, buenas noches. Gracias por este día, por este momento, por cada familia que está aquí reunida y presente. Gracias, Señor, por cada familia que has traído. Gracias por este espacio, por las necesidades de todos y cada uno de nosotros, por la salud, por la alegría.
por todas las cosas que nos alegran, Señor, pero también por las que nos entristecen y nos preocupan. Gracias, amado Señor, por todo lo que estás haciendo en este lugar. Gracias, Señor, por todo lo que harás a través de todos nosotros como unos intercesores unos por otros y lo que seguirás haciendo, Señor. Te damos gracias, Señor, por ese evangelio que tú nos compartías, Señor. Ese evangelio que quisiera compartirles en este momento de oración para dar paso a nuestro tema. No sé si lo leyeron, no sé si alguno lo tenga por ahí a la mano, pero vamos a leerlo juntos. Quiere que ahí, con esas intenciones, con los planes, con las deudas de estas familias, Señor, por todos los sueños de cada uno de ellos, por los proyectos de las familias, por la providencia para todo lo que están necesitando, Señor. Y hoy, 27 de mayo, quisiera que así en ambiente de oración pudiéramos hacer este eco. Les invito a que lo escuchemos y que a través del chat, si lo quieren hacer, coloquemos esa palabra que el Señor nos quiere poner en nuestro corazón. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, lectura del Evangelio según San Marcos 10, 17, 27. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no harás falso testimonio, no estafarás, honrarás a tu padre y tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. A estas palabras él frunció el ceño y se marchó triste, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras, pero Jesús añadió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, no para Dios. Dios todo lo puede. En este ejercicio vamos a colocar ese eco en este mensajito de chat. Vamos a aprovecharlo y se los voy a volver a releer. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no harás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo cumplí desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. A estas palabras él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron sorprendidos de esas palabras, pero Jesús añadió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de la aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiéramos leerlos, ya que llegó mi querido Alvarito. Buenas noches. Y aquí, en ese eco que estábamos haciendo, terminando esta oración, es lo que nuestro Señor nos invita. Y yo les invito a que pensemos en esto que con lo que termina el Evangelio. Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Y
pues con eso quisiéramos terminar esta primera parte de oración y bueno, empezar este proyecto, si quieren prender sus camaritas. Y bueno, ahí el Señor nos empezó ya a dar este alimento que es la palabra, ¿verdad? Alvarito, entonces para los que no nos conocen, vamos a presentarnos. Si quieren prender sus camaritas, si hasta ahora la logran, no importa que estén despelucados. No importa que estén despelucados como yo, Sí, como Alvarito. Entonces, bueno, pues si que estén quieren, en pijama, no importa, no hay sí, problema. no se preocupen porque aquí estamos igual. Entonces, ¿quieres presentarte, amor? Paulina, qué rico verte, la familia León Pulesio, Dios los bendiga. Vea, Ferley está en pijama y despelucado, preciso lo que dijimos. Joanita, la familia Torres, Franja, ya en su recuperación. Bueno, pues Dios los bendiga, qué rico verlos ahí a través de las cámaras, Vanessa. Bueno, todos los que están ahí, no se preocupen. Y si no puede abrir la cámara, no se preocupen. Bueno, pues aquí nos hicieron una invitación. Sí, sí, también. Sergio, bienvenido. Bueno, pues somos la familia Gómez Fernández. Bueno, mi nombre es Álvaro Gómez, mi esposa Lina María Fernández. eh, ya tenemos 18 años de casados, vamos para 19. eh, Muchas aventuras, como muchos de ustedes en sus matrimonios, unas súper chéveres, otras más tan duras, chéveres. no tan chéveres, unas de mucha sonrisa, otras de lágrimas, como todas las familias, como todos, algunas buenas, algunas malas. Eh, y creo que esa es la vida, y eso es lo que hemos estado hablando estos capítulos de lo que hemos leído en el libro. Mi esposa me dice que ellas son súper juiciosas, entonces ya van a acabar, ya acabaron el libro. Nosotros también ya casi, Perley es el que no nos deja avanzar casi, pero ya vamos a acabar el libro. Entonces, pues miren qué bonito esta reunión de parejas, porque siempre ha sido, pues a esta hora siempre nos encontramos, somos los hombres, pero qué bonito enriquecer esta noche con la presencia de las esposas y, y tocando este tema que pues realmente es súper importante, incluso para Dios es muy importante, sino que a veces uno tiene la percepción de que las cosas de las finanzas, de las cosas de la parte económica, pues no le corresponde mucho a Dios o no, pues digamos que eso es como más tarea de nosotros, pero pues hemos aprendido que de esa manera no es como Dios quiere el manejo de las finanzas en nuestra casa. No, pues, entonces, nos pusimos tan viciosos que tenemos por aquí a la mano, porque es que la idea no es hacer un monólogo para que ustedes y nosotros vamos a participar. Ah, bueno, a lo que Alvarito decíamos esta mañana. Una cosa, no somos los másters. Estamos en un proceso de sanación económica como todos ustedes. Y el Señor nos ha mostrado una ruta. Y eso es importante porque a veces cuando se pasa alguien a una pantalla o alguien Sí. de primerita, Cuando entonces... usted está presentando, usted es el súper duro, No. el que se las sabe todas, el que no la ha embarrado, el que no ha tomado malas decisiones, no. Aquí somos una familia igual que todas las de ustedes, con buenas decisiones que hemos tomado, pero también con unas muy malas. Donde el Señor sigue trabajando. Exacto. La verdad es que le hemos ofrecido la oportunidad a Dios de trabajar mucho, porque Dios trabaja a veces en las malas decisiones. Entonces nosotros somos expertos en dejarle espacios para Dios para trabajar. No, la idea es esa, la idea es compartir de pronto lo que Dios ha hecho en la familia de nosotros, como lo ha hecho seguramente en la familia de cada uno de ustedes. Entonces, siéntanse totalmente en confianza de levantar la mano, de hablar, de compartir, de decir, uy, a mí también me pasó eso, uy, yo también pensaba eso, yo pienso esto, bueno, lo que quieran. Esto es para compartir, es abierto, no hay problema. Y que la Sagrada Familia nos dirija en este recorrido que vamos a hacer. Pues vamos a compartir pantalla de algo con uno de los textos con los que el Señor nos hizo poquitos como matrimonio para el proceso que estamos viviendo. Fue este texto que les queremos compartir.
Entonces, eh, pues la primera pregunta con Alvarito que queremos hacerles es, ¿quién gobierna en mi hogar? ¿Sí? ¿Quién gobierna en tu hogar? Sí, la mayoría de nosotros podría decir que es la señora. Allá Snyder sonríe tranquilamente, Sonríe disimuladamente. sonríe disimuladamente. Javier dice que sí, vea, que sí, que es la señora. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice que es la Pero señora? no, Franklin. pero no, realmente, pues pensémoslo, ¿quién gobierna nuestra casa? Cuando tenemos decisiones que tomar, ¿quién es el que dirige el gobierno de nuestro hogar? ¿Sí? ¿Sí? Esposo, esposa, o ¿qué va a decir Franklin? Hágale, hágale. En mi casa se hace lo que yo obedezca. Bien. Es un sabio consejo, ¿no, Frank? Pero espero que tu esposita dirija bien eso hacia pues, quién gobierna nuestro hogar. Finalmente, cuando nosotros empezamos a conocer el estudio y todos los textos y darnos cuenta que nosotros somos esos administradores que nuestro Señor tiene, pues que somos simples administradores que por más que queramos el uno o el otro jalar, pues nuestras finanzas siempre las tiene que dirigir nuestro Señor. Entonces, esa es la primera pregunta que queremos que invitarlos a hacerse juntos. O sea, cuando ustedes quieren, no sé, cuando ustedes llegan a la quincena, ¿quién gobierna en su hogar? ¿A quién dirigen esa quincenita o las entradas cuando llega la platica? Ahí incluso yo reformularía la pregunta, porque si somos conscientes de que no es nuestro hogar, no es mi hogar, sino es el hogar de Jesús, el lugar donde Dios debe reinar, entonces ahí ya la pregunta se reformula, ¿no? ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna? Y puedes ponerle también el resto de ese hogar, puedes ponerlo trabajo, puedes poner hijos, puedes poner todo lo que en teoría, en lo que en teoría tú crees que es tuyo y que te pertenece, ¿no? Sí, y además, por ejemplo, algo que hemos venido aprendiendo es cuando llega cada dinerito, si usted es independiente, si usted es, Señor, gracias por esto que me has enviado, bendícelo para lo que queremos hacer en la casa. A veces, generalmente, voy a decir una actitud de las esposas, una veces, por ejemplo, uno dice, ay, Dios mío, no nos va a alcanzar, Dios mío, están muchas las cosas, o de pronto es que el esposo es el que es así, entonces llegó el dinero y uno ya de una vez, no, pero eso no es suficiente porque necesitábamos 5 y llegaron 2, entonces ese dinero nos llega de la providencia de Dios y es ese regalo como gracias, Señor, porque a través de nuestros dones o talentos, que bueno, la palabra como decía Alvarito, no son ni siquiera de nosotros. Esos talentos, si usted es médico, ingeniero, arquitecto, vendedor, celador, electricista, para Dios, esos talentos que le ha dado, ¿a quién debemos darle la honra? Pues primero a Dios. Y uno de los textos con los que el Señor nos conquistó para el camino de tomar la decisión de una sanación financiera, iba a decir filipenses, financiación, es Filipenses 4, versículos 4 al 13. Si tiene su Biblia, pues tráigala ya a la mano, pero quisiéramos hacer el recorrido. Mi esposo se va a sorprender porque él se fue a trabajar y yo alargué el texto. O sea, el texto, él me lo dejó en 11:13 y yo cogí 4:13, No, entonces aquí la sorpresita. y a veces también lo puede hacer las señoras en casa, son, bueno, siempre en casa hay uno que es más fresco, más relajado para gastar, y hay otro que es más racional, ¿no? Más, un momento, no vamos a gastar tanto, hay un presupuesto. ¿No? Aquí en nuestra casa, yo soy un poco más relajado, Ana María es, Perley y Malú, todos los que la conocen saben que ella es, sí, este es el presupuesto y punto, de ahí, mejor dicho, no se me pasa, ¿sí? Pero miren que eso que acaba de hacer con el texto, muchas veces también lo hace Ana María con la quincena, también la alarga un poquito. Yo sé que en las casas de ustedes también hay alguien que alarga la platica y alarga la quincena, y es una buena oportunidad esta noche para darle las gracias, aunque a veces le saquen a veces el genio y uno diga, pero ¿por qué no me dejan gastar un poquito más? Muchas veces esa responsabilidad en el manejo financiero
también hay que agradecerlo. Así, entonces un aplauso para las Un aplauso gerentes del hogar. para las que estiran un poquito la plata. Aquí hay puestos, gerente, administrador, secretario, el contador, o sea, acá hay de todo y entre la familia nos podemos ayudar. Entonces vamos a leer este texto y miren que este texto o sea, es muy hermoso. Filipenses 4, versículo 4 al 13. Al final, levantan la mano los que se sientan identificados, levantan la mano. ¿Listo? Entonces, dice, ¿quieren leerlo? Sí. Filipenses 4, del 4 al 3. Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Que vuestra mesura sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No os inquietéis por cosa alguna. Antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Todo cuanto habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros. Me alegré mucho en el Señor de que ya al fin hayan florecido vuestros buenos sentimientos para conmigo. Ya los teníais, solo que os faltaba ocasión de manifestarlos. No lo digo movido por la necesidad, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé andar escaso y sobrado. Estoy avesado a todo y en todo, a la saciedad y al hambre, a la abundancia y a la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Palabra de Dios. Ahora sí, levante su manita si se sintió identificado con el texto. Con alguna cosita del texto. Y ahí empezó. Pues el Señor nos conquistó por ahí. Porque Pablo, yo le decía a Alvarito, ¿por qué entramos a Compas? ¿Por qué hicimos Compas? Porque sentimos este texto tan de nosotros. Hemos estado escasos y sobrados. El Señor nos ha permitido pasar por la abundancia, por la privación, por todos los momentos. Y también esto es la belleza de sentir que esto es para todos nosotros. Hemos visto y recibido muchas cosas de parte de Dios, muchos regalos, nuestra familia, todo. Y cuando yo entendía este texto, cuando se lo alargué a mi esposito esta mañana, yo decía, Dios mío, es un texto que finalmente está muy completo porque nosotros, la parte económica, Alvarito siempre la explica y él dice, cuando empezó el Señor a hablar con nosotros con el proceso de exhalación económica, nosotros creíamos que la parte económica estaba distanciada de creer en el Señor, ¿no? Entonces uno como que, Señor, no te metas en esta parte la manejamos tú y yo. Y cómo Dios empieza a decirnos, venga, es que hay una forma de manejarlo, hay una manera de hacerlo. Entonces esta es la belleza de este texto, ¿cierto, no? Sí, realmente, pues obviamente hay muchas cosas que llaman la atención de ese texto desde el comienzo, desde que nos habla de la alegría, ¿cierto? De estar siempre alegres. Y siempre es siempre, ¿no? No depende esa alegría de tener, de poder, digamos, poseer algunas cosas de un carro, de una casa, ¿cierto? Obviamente si está eso y Dios nos lo regala para la familia, pues obviamente mucho más cómodos, vamos a estar mucho mejor, pero que nuestra alegría no dependa del tener, que nuestra alegría no dependa de lo externo, que nuestra alegría dependa de Dios. Una de las cosas más importantes que pudimos entender junto con Lina María es básicamente cuál es el rol de Dios en la parte económica y cuál es nuestro rol, ¿sí? Ahí sí como decía, nosotros, a uno a veces es muy igualado con Dios, ¿sí? Y como decía mi abuelito, cada loro en su estaca. Es un dicho de mi abuelito, sí, cada loro en su estaca. Uno muchas veces le dice a Dios como, córrase de acá, que aquí no, esta parte yo la manejo porque yo soy el duro, yo soy el duro de las finanzas. Pero resulta que
Dios tiene un lugar especial y yo tengo un lugar especial. Y cada uno, obviamente Dios lo sabe ocupar a la perfección, pero el que no sabe ocupar ese lugar que me corresponde soy yo. Cosa, ¿cierto? Pero cuando entendemos que cada uno, Dios y yo, tenemos un lugar específico y un lugar especial dentro del tema financiero, las cosas se empiezan a ordenar mucho mejor. Sí. Y resulta que el rol de Dios es el de Señor, el que siempre nosotros cuando oramos le decimos Señor, sí, pues Señor, Él es el Señor de las finanzas, el Señor de lo económico, el Señor del dinero, el Señor de todo lo que es, lo que se ha creado, lo que se ha construido en este mundo. Él es el dueño, Él es el Señor, Él es el amo. ¿Y yo quién soy? Yo soy apenas un administrador de las cosas que Él o de los bienes, tanto materiales como espirituales, como mi familia, que Él me pone a administrar acá. Cuando entendemos esas dos cosas y las diferenciamos bien, y yo ocupo mi lugar como administrador, dejando que Él sea el dueño de todo, que Él sea el amo, el Señor, el que manda, ahí la cosa cambia. Sí. La cosa cambia. No sé si le quieras contar lo que nos pasó con el carro una vez. Ah, bueno, también, pero yo quería decir algo frente a lo de esto, y es, Alvarito es médico, yo soy instrumentadora quirúrgica y esteticista, entonces resulta que nosotros sabemos de salud, por decirlo así, y entonces inicialmente pues nuestras decisiones financieras no eran las más adecuadas, porque pues digamos, dentro de nuestra historia, él es hijo único, yo soy hija menor, única mujer, ¿no? Entonces, llamémoslo así, entonces como que los dos muy consentidores y muy, llamémoslo buena vida, y muchas decisiones, a pesar de creer muchos años en el Señor, no la tomamos con Jesús, o sea, muchas cosas nosotros eran, en un momento a mi esposo lo indemnizaron y en esa decisión nosotros decíamos, ¿por qué cometimos tantos errores? Entonces Claro, era como, con los años uno dice, pero, me dieron un buen billete para, con eso hubiéramos podido hacer muchas cosas buenas con el conocimiento que tenemos hoy en día y la experiencia de 18 años, pero resulta que esa plata nos llegó como cuando teníamos como 3 años de casados. sí, entonces lo que necesitábamos, lo que queríamos, entonces Alvarito quería una guitarra, entonces una guitarra, un computador, bueno, buena vida, pasarla rico, comer rico, buena ropa, pero hubiéramos podido administrarla de otra manera. Y luego nos enterábamos de muchas cosas que podíamos haber hecho y también de ser generosos con otros. Bueno, otra mezcla de muchas cosas que no lo vamos a entrar en sancocho, pero finalmente uno dice, wow, Dios, o sea, en esos momentos no tomamos en cuenta el preguntarte qué querías para nosotros. La verdad, era una decisión más de él y yo. Y finalmente es como cuando la persona pues es fumadora y con los años pasa y dice, oh Dios, ¿por qué me mandas este cáncer en el pulmón? Entonces uno muchas veces como que en las decisiones financieras excluye mucho tiempo a nuestro Señor. Y luego, eso tiene unas consecuencias, ¿no? Ajá, y eso tiene unas consecuencias, pero el que primero lo paga es Dios. Entonces uno, pero ¿por qué eres así, Dios? Claro, uno le echa la culpa a Dios siempre, ¿no? Sí, porque no le vamos a asumir que nosotros cometimos malas decisiones. Entonces, el primer, como llamémosle, entre esta rota es, pues saquemos al Señor de nuestras culpas. Uno muchas veces se aleja de Dios por lo mismo. Entonces uno cree que Dios realmente no está ahí y Él ha estado ahí todo el tiempo. Lo que pasa es que muy pocas veces lo llevamos a nuestra oración permanente, es decirle, Señor, mira, no sé, para los que ven en Independientes, todos los días me entra este dinero, bendícelo y enséñame cómo administrarlo. Y si es la quincena, esta quincena, Señor, sea poca o me parezca poca o mucha, bendícela y ayúdame a transformarla, porque nuestro dinero termina siendo una queja y un reclamo, y no esa bendición que realmente Dios quiere que sea para nuestra familia y para otros, ¿no? Entonces es muy clave este tip para que lo tengamos en cuenta. Entonces, el Señor es inocente. El inocente de muchas cosas que nosotros no lo llamamos a tener en cuenta. Entonces, eso es muy importante. Y pues se pasa de una vez a este cuadrito que se llama la historia de familias. Entonces, con Alvarito caíamos en cuenta de que nosotros venimos de unas historias de familia que le estábamos contando ahorita. Entonces venimos de unas Y decisiones. eso también lo hablamos ahorita, lo hablamos en este libro, ¿no?
Sí. Tenemos de tener una historia cada quien. La señora del hogar pues tiene una historia con sus papás, una historia de crianza, una historia, y también esa historia tiene unos matices económicos, ¿cierto? Puede que yo venga de una familia donde mis papás no supieron nunca manejar el dinero, quebraron, tuvieron algunas historias bien desafortunadas y yo pues seguramente no aprendí a manejar bien el dinero, no aprendí a tomar buenas decisiones, entonces pues obviamente todo eso trae unas consecuencias, ¿cierto? Bendito sea Dios si en tu familia tus papás manejaron súper bien el dinero, súper bien las cosas, tuvieron claro qué hacer, cómo invertir, cómo hacer las cosas y poner todo en manos de Dios, eso es una bendición. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como papás. Nosotros estamos, digamos, todos los que estamos aquí creemos en Dios, lo amamos, queremos hacer las cosas a la manera de Él. Si traes una historia financiera que no es la mejor en tu casa, en tu familia paterna, tú estás llamado como discípulo a romper esa historia y a crear una nueva historia desde tu familia para las siguientes generaciones. Entonces mira la responsabilidad tan importante que tenemos nosotros como buenos discípulos de Jesús. Si vamos a hacer eso, vamos a hacerlo bien. Y para eso es necesario a veces echar una mirada para atrás, poner el retrovisor y decir, claro, claro, mi papá se gastó esta plata, mi papá hipotecó la casa, estuvimos en mucha incertidumbre, nos cortaban los servicios, no había para las necesidades básicas, puede que sea esa tu historia. En mi caso, mi historia tiene que ver mucho con eso, tiene que ver con una hipoteca de la casa de nosotros como familia, de estar sufriendo mucho porque en esa época era con el famoso UPAC, que eso era una cosa terrible, una trampa en la que caían muchas personas y muchas personas hipotecaron sus casas y luego pagaban 3 o 4 veces. Mi papá pagó como 3 veces el apartamento de nosotros y no lo recuperaba hasta que tocó poner un abogado. Bueno, voy ahí finalizar ese tema, pero fueron años, yo creo que décadas de mucha incertidumbre, de no saber si la casa donde estábamos era realmente nuestra. Y eso obviamente pues genera a todos los que estamos en matrimonio, sabemos que cuando hay incertidumbres financieras, uno se pone más irritable, ¿cierto? Si no hay para cubrir las necesidades, uno se pone más sensible, puede haber, ese es como el caldo de cultivo para una pelea, para un distanciamiento con la esposa, para, bueno, el tema económico es muy sensible, muy sensible. Entonces, eh, hay que ponerlo en manos de Dios y hay que mirar y revisar de qué familia vienes. ¿Has aprendido de verdad o según el ejemplo que recibiste de tus padres, has aprendido a manejar bien el dinero? O más bien cuando llega el dinero, pues hay que gastarlo y ya. Y después vendrá, bueno, entonces este puede ser un llamado de Dios para todas estas familias que estamos acá hoy, de mirar, oigan, vamos a poner en orden esto, vamos a poner un poco en la perspectiva de Dios el manejo financiero y el manejo económico de tu familia, y de ahí van a venir un montón de bendiciones que ustedes ni se imaginan y que están prometidas en la Biblia. O sea, todo lo que estamos hablando acá no es carreta ni nos lo hemos inventado nosotros, no, todo eso está en la Biblia. A Dios le interesa mucho la parte financiera de sus discípulos. De hecho, la manera en que nosotros como discípulos asumimos y tomamos decisiones financieras define nuestra relación con Dios y cómo nosotros vemos a Dios y cómo Dios nos puede ver a nosotros como administradores fieles, como el que recibió unos talentos y los multiplicó, o como el que recibió unos talentos y lo enterró, un talento y lo enterró, porque le dio miedo. Pero miren que para Dios esa parte financiera es súper importante y hay un montón de versículos, hay más de 2500 versículos en la Biblia que nos hablan sobre el tema financiero. De manera que sí es muy importante para Dios toda esta parte. Total, y compas, por ejemplo, cuando uno empezamos el estudio bíblico, a pesar de que nosotros conocemos hace algunos años a nuestros, o sea, toda la vida comunitaria, fe, todo esto, no sabíamos que habían muchos textos que realmente el Señor nos está hablando de si eres fiador, si no, de los créditos, de las deudas, lo que Alvarito acaba de decir, de las generaciones que uno rompe, realmente cuando uno, digamos, ya es momento de sanar, ¿sí? Y por eso también a veces es tan duro salir de nuestra sanación económica, porque es que han habido generaciones atrás de muchas familias
Por ejemplo, mi abuelo perdió su casa, mi papá tuvo un mal manejo económico, tenía muchas tarjetas de crédito, muchas cosas. Entonces, así como quisieron darnos lo mejor, también hubo cosas que, digamos, que enseñaron en cierto grado, era si tienes dinero, llega, gástelo. Yo me acuerdo que recién empezamos a ver con Alvarito de novios, yo ganaba súper bien en el trabajo, entonces nuestra meta no era el ahorro, sino irnos a comer lo mejor y pasarla bueno, por decirlo Echar así. hamburguesita en el corral. Entonces uno dice todas esas cosas, o sea, claro, obviamente ya pasó y fue nuestra juventud, pero sí podemos heredarle a nuestras hijas y de por sí algo que ha sido maravilloso es que ellas al escuchar que nosotros hemos sido reeducados en eso, ellas, por ejemplo, dicen, oiga, pensar que, decía mi hija, María Paz decía, cuando eran grandes las Sí, hamburguesas, cuando no las habían las han, acordado. las han achicado. Pero mira que era eso, o sea, por ejemplo, decía María Paz hoy, mamá, yo quiero abrir un CDT con un ahorro, no sé qué, y decía María de los Ángeles, mi hija de 14, decía, uy, yo a los 7 años no estaba pensando en un CDT, entonces como que hasta de tanto escuchar el términos de ahorro, los hijos van cambiando su visión del manejo de las finanzas. Entonces, por ejemplo, aquí colocamos éxito versus éxito con E minúscula. ¿Qué es lo que nos vende el mundo? Que usted tenga carro, que usted tenga un apartamento, que cuando usted lo visiten tenga Claro. usted muchas cosas, que a usted no le falte lo necesario, que usted, mejor dicho, tenga nosotros No, decíamos por además, molestar el de la nevera, que era el nevecón, y nevecón. decíamos, y un nevecón, ¿y quién llena un nevecón porque en este momento con la economía? O sea, decíamos, el mundo nos vende muchas cosas, pero con Dios nosotros debemos aprender a lo nuestro y a lo de otros, porque también esto es lo maravilloso de estos estudios bíblicos que el Señor nos dice, ¿saben por qué existe la pobreza en el mundo? Porque no hemos sido fieles en repartir esos bienes, porque realmente el rico quiere ser más rico, es la corrupción que hay, entonces imagínate. Eh, claro que sí, Sandra, y pongámoslo en manos de Dios, mira que tú no nos lo estás preguntando y te lo comparto así ya, gracias por este mensajito, pero nosotros tenemos el año pasado cuando empezamos el estudio una deuda. Yo no te tengo el testimonio mágico que ya se pagó, no, pero lo que nos dimos cuenta este año es que eh, un año después, ya le respondo a Julia, un año después esa deuda ha bajado muchísimo y ha sido por la cuestión de la administración. Entonces decíamos con Álvaro, cada año está mejorando nuestro sistema de pagos, de abonos, y hemos escuchado y visto testimonios de cómo el Señor también ha ayudado a muchos que dijeron sí a este proceso de sanación, y mira, hay gente que no sabía cómo, y por un negocio que le llegó pudo pagar absolutamente todas sus deudas también. O sea, así como está el enfermo que se sana de procesos, también Sí, está el enfermo que sana totalmente de un momento a otro y lo hace Dios. cada historia es distinta, Sandra, y gracias por compartir eso en el chat. Gracias por abrir tu corazón y el de tus Gracias a amigos. ustedes, que No, estamos dispuestos a aprender. uy, qué chévere, Sandra. No, bienvenida. Mira, Bienvenida. Dios es el dueño de todo y Él hace todo posible. ¿Cómo? Muchas veces ni tenemos idea, pero sí hay unas herramientas, hay unas decisiones que tomar y hay unas herramientas que se pueden tomar de una buena manera desde el punto de vista financiero, obviamente siempre desde la mirada de Dios, para poder empezar a salir de deudas. Una cosa buena que tú tienes es que sabes cuánto se debe. Eso es una cosa Ajá. buenísima. Entonces, obviamente hay que empezar a mirar, hay que mirar cómo se puede generar las estrategias para empezar a salir de esas deudas. Y hay un montón de cosas que podemos hacer eh, desde la mano de Dios con eso. Entonces, nada, no hay problema. Nosotros estamos atentos. Si luego necesitas hablar o podemos hablar para que se puedan vincular también a este estudio bíblico como familia, Sí. que es una cosa espectacular. Y lo que dice mi esposito es verdad, o sea, qué importante es sentarse como esposos a tener una unidad de criterios y de comunicación, que si se debe mucho dinero, miren, escriban, o sea, coloquen cada deuda. Por ejemplo, los gastos diarios de cada, o sea, cada cosita que se va dando.
Les compartimos un testimonio chistoso, pero yo no tenía en cuenta el gasto de los huevitos de la semana porque los comprábamos en otro lugar. Y un día le digo a mi esposo, amor, de razón, ahí está, se estaba yendo el dinero, el de los huevos que yo no tenía en cuenta. Entonces, muchas cosas es el dinero que ingresa y el dinero que ingresa. Debemos tenerlo en cuenta. Debemos tener en cuenta lo que debemos, lo que podemos ahorrar. Les cuento algo para motivarlos un poco. Quizás en este momento la economía para muchos no nos permite tener un ahorro de muchas cosas, pero de 1.000 en 1.000, de 500 pesitos en 500 pesitos en ese marranito, todo podemos ir ayudando. Entonces, ser fieles en el ser administradores en el reino es hacer también esa carta que yo les decía al comienzo, decirle a Dios, Señor, debo tanto. Y quizás lo que decíamos ahorita, pedirle perdón al Señor por nuestro mal uso económico o por nuestro buen uso, porque tampoco podemos dar palo. Hay gente acá que es contadora. Nosotros ahorita en el grupo que estamos en Compass, una de las facilitadoras es contadora y decía, esto es como la unión de la contaduría en la parte de conocimientos más la parte espiritual, es como el máster. Entonces, esos recursos que nosotros podemos unir e integrar nos ayudan mucho. Y saben que es importante que nosotros como esposos aprendamos a confiar el uno al otro y a creer en la palabra del uno al otro. Uno muchas veces cree que se la sabe más o se la sabe menos. No, aquí hemos aprendido lo que decía Alvarito. Él es más flexible, yo soy más psicorrígida y entre esa mezcolanza hacemos un chocolate juntos y lo que hacemos es que nos permitimos escuchar ahí y le decimos al Señor, Señor, ayúdanos en esto. Y el Señor nos ha ido mostrando el cómo, ¿sí? Y también el ser fieles en esa oración constante, en esa entrega constante. Les doy un tipcito de ama de casa y es mantengan hojitas en su oratorio. Y si tienen lugar de oración, preséntenle sus deudas ahí en oración. Ustedes doblan, hacen su oración y se la colocan ahí al Señor en un canastito. Y ustedes van colocándolo mes a mes. Y cada mes van viendo los cambios financieros, pero no por magia, por organización y por administración, porque Dios es un Dios de orden también. Además hay que creer una cosa, y es que cuando dos personas están unidas por el sacramento del matrimonio, ojo que hay una bendición tremenda. Cuando estamos unidos por la bendición del sacramento del matrimonio y nos reconocemos juntos como administradores de lo que Dios nos da, Dios nos bendice. Esa es la primera, o sea, lo primero que tenemos que hacer como familias, como esposos, es reconocer que nosotros que hemos buscado la bendición de Dios, queremos ser administradores de lo que Él nos da. Eso es desde ahí se arranca, desde ahí es que se arranca. Bueno, habría un montón de cosas para hablar, pero No, entonces, bueno, mi esposito les traía un regalito de un texto que él ama mucho, entonces ahí se lo dejé quietito. miren este texto tan bonito. Esto está en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8, bueno, del 7 al 10. Le pusimos ya se especializan en alargar los textos también, del 7 al 10. Porque nosotros no hemos traído nada al mundo y nada podremos llevarnos de él. Mientras tengamos comida y vestido, estemos contentos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en el lazo y en muchas codicias insensatas y perniciosas que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Que la raíz de todos los males es el afán del dinero, y algunos, por dejarse llevar de él, se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos dolores. Palabra de Dios. Ojo que miren que aunque estamos hablando mucho del dinero y la parte financiera, ese no es el centro. Ese no es el centro, ni el afán, ni es el afán de enriquecernos, ni es el afán de salir de deudas, aunque Dios quiere que nosotros nos organicemos y salgamos de deudas, pero ese no es el afán. El afán es que Él sea el centro. El afán es que Él tenga el lugar que Él merece y que Él tiene, que es el de Señor, el de amo, el de dueño de todo. Ese es el centro. Y ahí para allá pueden venir un montón de bendiciones. ¿Qué nosotros tenemos que hacer como administradores?
andar felices, andar contentos, porque Él es el que nos da la bendición de una comida para nuestra familia, de ropa para nuestros hijos y para nosotros. Y ahí sí, Ok, no es la chaqueta de 2 millones de pesos, no importa. Porque lo que te dice el mundo es que entre tú mejor te vistas, entre tú un carro mejor tengas, entre en tal lugar sea tu casa, tu apartamento, entonces tú sí eres una persona de éxito. No, Dios te dice otra cosa. Tú eres una persona de éxito cuando reconoces que yo soy el dueño de todo y que tú eres un administrador y que me estás demostrando en lo poco o en lo mucho que yo te ponga a administrar si eres un buen administrador. No sé si ustedes se acuerdan qué es lo que le dice el Señor, el amo y dueño, a aquellos dos siervos a los que les dio sus talentos y ellos pudieron administrarlos bien y multiplicarlos. ¿Se acuerdan qué les dijo? Has sido un buen siervo, fiel en lo poco y fiel en lo mucho. Ven al gozo de tu Señor. Algún día esperamos, esperamos poder nosotros que Dios nos reciba y nos diga, oye, has sido un siervo fiel en lo poco y en lo mucho. Ven al gozo de tu Señor. Eso es el éxito realmente. No que tengas un carro, no que tengas una super casa. Chévere si lo puedes tener, pero ese no es el centro, ese no es el éxito. Malu, vaya a levantar sí. la mano. Adelante, el que quiere hablar, aquí estamos para hablar, bien chévere. Gracias, Milinita y Alvarito. Quería complementar un poquito ahí que es bien interesante el poder encontrarnos con el Señor en las finanzas desde esas dos perspectivas, ¿no? Desde el hecho mismo de ser fieles en lo poco, pero también desde esa reconciliación con el tema de las riquezas, de no estarle huyendo tampoco, ¿no? Pues en mi caso personal fue como muy revelador eso de comprender que la voluntad de Dios puede ser el darme la oportunidad de vivir esa austeridad, ¿cierto? De vivir de pronto ese abandono en la pobreza, pero también puede ser su voluntad el regalarme mucha riqueza. Y eso no debe entrar en conflicto con mi fe ni con mi espiritualidad, sino más bien lograr ver la voluntad de Dios en eso también, porque a veces nos puede pasar que nos apropiamos tanto de precisamente del evangelio de hoy y entonces no, yo no quiero ser rico porque yo no voy a poder entrar al reino de los cielos, sino es más bien interpretar Dios, cuál es la voluntad de Dios y si Dios me está dando la oportunidad de tener abundancia, ¿para qué quiere de qué manera quiere que yo administre esa abundancia? Y de pronto no entrar en contravía de eso porque podemos también mal administrar esa bendición que el Señor nos está regalando. Era eso. Gracias. Muy bien, sí, súper. Por eso fieles en lo poco, fieles en lo mucho. Al que le dieron 5 talentos no se asustó y dijo, uy, no, mejor no, porque esto es mucha plata. No, dijo, listo, los vamos a administrar y se los duplicó al amo. Entonces, nada. Y en cambio, al que le dieron uno, ese fue y lo enterró. Entonces, no, mira que también es ser fiel en lo poquito, pero también si te dan mucho, ahí hay más bien, yo temblaría mucho más si me dan mucho porque me van a exigir más. Sí. Yo voy a tener que hacer mucho más con eso que abundantemente Dios me ha dado y le ha dado a mi familia. Pero claro, esas dos perspectivas siempre están conjugadas. Yo a mí me daría más miedo que me dieran un montón de bienes para administrar, aunque es riquísimo, ¿cierto? Pero pueden que me pidan, no me iría más bien como por un término medio, perfil bajo, arrastre. Pero bueno, don Franklin. Don Frank. Aunque yo a veces también que Juliet tenía la mano levantada. Sí, pero la bajó, ¿La bueno. bajó? Bueno, Hágale Franklin y si Hágale, Juliet, Franklin. necesita hablar, también la esperamos. Bueno, hablando un poco de ese tema, digamos que también eh, no pasar a ser miserable con uno mismo, ¿no? Porque a veces uno en su afán de ahorro y de, uy, no me puedo gastar este peso, no me puedo gastar esto, aquello, aquí, allí, cae uno en la miserableza, por decirlo de alguna manera, con uno mismo. Yo lo digo porque, por lo menos en el curso que estábamos, en el Compass que yo estoy haciendo, había una señora ahí contando una infidencia del grupo mío. Ella decía, yo me gastaba semanales como, bueno, diario se gastaba 50.000 pesos en taxis, ella contaba. Y decía que tenía carro y empezó a hacer el curso y se dio cuenta que se gastaba los 50.000 en taxis
y entonces ya empezó obviamente a pensarlo, a replantear ese gasto y decía, ya en este momento me cuesta el pensar, ¿será que me subo a un taxi? Aunque a veces sale tarde de su casa, de su trabajo, ¿sí? Y pues pensar en salir tarde de su trabajo pues implica un riesgo. También lo digo desde pues, la cirugía que me acabaron de hacer en los ojos. Cuando a mí me fueron a operar, yo decía, pues para los que no saben, estoy sin trabajo ahorita y por misericordia de Dios me levanto ese día de la cirugía, iba para la cirugía, yo sabía que tenía como 50.000 pesos en el Nequi, en el Daviplata, y cuando abro el Daviplata resulta que me habían consignado 120.000 pesos y no supe quién fue, ¿sí? ¿Providencia de Dios? Sí, claro que sí. Y me fui para la cirugía pensando que era enfrente de la Clínica del Bosque, que no es un mal sitio acá en Bogotá, que es un muy buen sitio, uno pensaría que es una buena clínica y todo esto, y resulta que no, que la cirugía no era ahí, sino como en Hacienda Santa Bárbara, que es todavía, digamos que o sea, a nivel social es como todavía más top que la 134, donde todo es carísimo, donde todo se sale de proporciones en un momento, un almuerzo, tú no consigues un almuerzo de 12.000, 15.000 pesos en ese sitio, sino que son 25 o 40.000 pesos, ¿sí? Entonces, el ver como Dios de pronto en su momento por la mañana me había bendecido de una manera que yo, o sea, ni idea, eh, y también darle, pues obviamente a mi esposa, que era quien me estaba acompañando, y a unos amigos, compartir como esa generosidad. Dios se manifestó de una manera muy tremenda porque la clínica era hermosísima por donde la vieran, y fue muy bonita la atención y salgo de la cirugía y mi amigo, el que me estaba llevando y trayendo ese día, llega y me dice, es que eso se merecen los hijos de Dios se merecen lo mejor. Y como que yo todavía tampoco me lo creía porque como estamos en ese ámbito de hay que ahorrar, es tampoco pasarnos como a ese otro extremo, ¿sí? O sea, eso es como lo que yo también veo de no, o sea, sí hay que ahorrar, hay que cuidar la economía, tenemos que, el Señor nos está guiando para ser muy buenos administradores con Él, pero tampoco podemos pasarnos a no, o sea, no ser tampoco misericordiosos con nosotros mismos y todo el tiempo cohibirnos y no, es que estamos ahorrando y no me puedo gastar un centavo de más. No, hay momentos en donde necesita uno gastarse ese centavo de más, pero también teniendo en cuenta y entregándoselo a Dios. Señor, tú conoces por qué me estoy gastando esto, te lo pongo en tus manos y que sea lo que tú quieras, obviamente sin pasarse, mejor dicho, ni para un lado ni para el otro. Así es, Gracias. gracias. Y bueno, pues entramos aquí en materia con el método, pues con el estudio bíblico Compass. Compass llega a nosotros por medio de una familia. Nosotros con Alvarito, muy chistoso, hoy encontramos uno de los primeros coqueteos del Señor, que fue en una feria del libro. Encontramos un libro protestante hace muchos años, pero este libro, Y estábamos, pero mal de plata, muy mal. En una feria del libro no teníamos, sí, creo que nos alcanzaba para ese librito y no más. y este libro pues fue como uno de los primeros pasos para el que el Señor nos empezó a acercar. Y lo comparto porque es muy chistoso, a pesar de que es protestante, cita sí, muchas citas de santicos católicos. Sí, Entonces, eso nos llamó la atención. Era un libro escrito por una persona protestante, pero hablaba de la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo. Y nosotros mirábamos como, uy, ¿cómo sí, así? entonces siempre teníamos como la pata coja de que decíamos, necesitamos como entrar en esa manera de tener un estudio ¿Eso pasó bíblico. cuántos años más o menos? Ya estaba María, No, como unos 12 años tal vez, 12, 11 años. Y miren que buscamos libros católicos de la parte financiera y no no había, había, no. Fuimos a la librería San Pablo, a la librería, no había, no había no nada. había. Y el único que encontramos fue este que tenía un tema protestante. Y dijimos con Lina María, bueno, pues Pues, cojámoslo cojámoslo. y cogemos las cosas que sean buenas para nosotros, lo que no, pues no. Ajá. Pero hoy en día la Iglesia Católica tiene la respuesta. Tiene O la sea, hoy en belleza. día sí hay algo católico
que te habla de ese tema financiero Sí. desde la perspectiva de Dios. Entonces, un día empezaron a preguntar sobre finanzas, entonces yo compartí, pues, digamos que lo que nosotros el Señor nos había regalado a través de esto, y llega Compass a nuestra vida para hacer ese complemento a través del catecismo, a través de la palabra de Dios. Son 9 capítulos que, o sea, uno lee primero un libro y luego hace el estudio bíblico que dura más o menos 10 semanas. Uno escoge el horario, son 2 veces al año. Es muy selecto realmente, es muy bonito y está a nivel internacional y a nivel Colombia, pero siempre hemos dicho que esto que el Señor le regaló al Ministerio de Compass es un regalo para la Iglesia del Espíritu Santo, porque realmente a medida que pasa cada capítulo y cada conferencia, lo que nos damos cuenta es cómo el Señor reveló algo tan inspirador que hasta para el más experto que tenga conocimiento en contabilidad, en áreas económicas, puede verse involucrado. De por sí nosotros en el estudio bíblico que estamos haciendo este año, Dios nos permitió facilitar, que es como estar a cargo de un grupo. Sandra, se llama Compass. Ahí está el título en el compartir, Compass, Ministerio Católico. Y de todos modos... Compass es una palabra en inglés que significa brújula. Este ministerio católico nació en los Estados Unidos, entonces se guardó ese nombre, Compass, y de hecho su logotipo, su logo símbolo, es una brújula, justamente porque lo que nos quiere ayudar es a orientar nuestra perspectiva desde Dios hacia el manejo que vamos a darle a nuestras finanzas. Compass. Ahí les mandamos la página. Pues Compass es un estudio que es muy completo, muy integral. Nosotros le decíamos a Juliet y a Jorgito, pues esto es un brochazo muy rápido porque realmente introducirse en todo lo que Compass nos ha regalado, pero es una belleza lo que el Señor ha realizado porque son muchos capítulos, son 9, pero usted se va identificando porque está el trabajo, la generosidad y otros, porque no puedo hacer tanto spoiler, pero finalmente usted se da cuenta y dice, decían unos amigos de nosotros que están haciendo el curso, dice, nosotros habíamos cometido muchos errores financieros y nosotros echándole la culpa y diciéndole a nuestros hijos que Dios estaba haciendo, o sea, como lo que hablábamos al comienzo, echándole la culpa a Dios de nuestros malos manejos financieros y cómo la administración de nuestros recursos incide en muchas cosas. A mí me quedó muy clave en alguna ocasión que Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios que te pide que tú también establezcas un cuaderno, tu Excel, donde tú coloques tus gastos diarios, tus ingresos, tus egresos, tu orden, tus deudas. Claro, y también, el que no sabe lo que tiene y lo que debe, pues el primer punto de partida es empezar a mirar que dónde estoy parado, ¿cierto? Sí. Si debo mucho, si debo poco, si al mes me queda algún excedente que yo pueda darle un destino especial, bien sea de ahorro, bien sea de inversión, bien sea de pagar un poco más de deuda para salir más rápido de ella. Hay varios tips, pero pues lo primero es saber dónde estamos parados, ¿cierto? En la parte financiera. Y esta es la belleza, pues, digamos, por ejemplo, también de lo que a través de todo este orden financiero es, no dejemos de soñar, o sea, no dejemos de visualizar que Dios tiene muchos sueños para nosotros, que las metas y muchos sueños se consiguen meta a meta, paso a paso, ¿sí? Porque muchas veces nosotros queremos, no sé, viajar a México, pero bueno, ¿y cuánto has ahorrado? No he ahorrado nada. O queremos que nuestros hijos cuando se gradúen vayan a, no sé, aquí voy a echar carreta, a Inglaterra. Listo. Y el hijo ya está en 11. ¿Y cuánto has ahorrado? No ahorrado. Entonces digamos que nosotros, Dios también nos establece un orden de sueños, establezcan metas, establezcan órdenes, establezcan prioridades, qué necesitan y qué no. Porque en ese transcurso uno puede identificar cosas que también uno, por ejemplo, no necesita. Y pues Alvarito les hizo un preámbulo. A nosotros nos pasó recién, hicimos Compass, que nosotros teníamos un carrito porque habíamos vendido nuestro otro carrito para un proyecto que tenemos como familia. Y resulta que este carrito venía bien, hicimos un viaje, todo lo hicimos así.
Y el viaje había molestado el carrito y entonces le dijimos, señor, por favor, ayúdanos, fuimos a donde un mecánico y el mecánico No, nos pero dijo, antes de eso, bueno, sí, antes de eso, hicimos la primera parte, ya estábamos en Compass, ya estábamos haciendo la primera parte como participantes de Compass, y hay un ejercicio muy bonito, si en algún momento se van a decidir a tomar este curso financiero, eh, hicimos un ejercicio se llama transferencia de escrituras, sí, y es que como familia hacemos el ejercicio de ponernos a escribir qué es todo lo que Dios nos ha dado, ¿cierto? O qué creemos que es nuestro. Pues el apartamento, los muebles, el carro, bueno, un montón de cosas. Y en ese momento, ya hay un momento en el que uno le da, pues sí, ya te contamos, es un valor súper simbólico. Yo pensaba que era mucho más costoso, pero en realidad es simbólico. Eh, y entonces cuando ya dijimos, le entregamos el carro a Dios, a la semana, viniendo de un paseo, la habíamos pasado súper rico, veníamos de Guados y se reventó el motor, se reventó el motor, se dañó, pérdida total, salía mucho más caro reparar el motor que el carro en sí. Y finalmente, yo creo que si no hubiéramos hecho esa transferencia y ese decirle a Dios que eso era, que ese carro era de él, yo creo que me hubiera dado mucho mal genio. Pero la verdad lo asumí con mucha más tranquilidad y dije, ok, pues es el carro de Dios, es tu carro, Señor. No tengo idea, hasta hoy, hasta este momento, no tengo idea, Dios, de qué nos estaba protegiendo en ese carro, a mi familia y a mí. No tengo ni idea si en algún momento me hubiera accidentado o nos hubiéramos tenido algún accidente en el. Sé que Dios es el dueño de ese carro y sé que como dueño me lo quitó. Me dijo, no quiero que lo administres más. ¿Por qué? No tengo ni idea. Me hace falta mucha. sí. Pero bueno, Dios es el que sabe y es el dueño de eso. Y miren que nos hemos dado cuenta de eso. O sea, yo decía, si el Señor no hubiera entrado a nuestra casa a llegar a un momento de esa entrega, aquí pasa con el computador que ustedes nos ven transmitiendo. Este computador 2 veces se nos ha dañado. Y nosotros, Señor, es tu computador, nosotros evangelizamos a través de él. Mis hijas estudian a través de él, por favor, Señor, y empieza, los recursos se dan para que se arregle todo. Entonces, cuando Alvarito decía, Señor, es tuyo, tú sabes que nosotros el computador lo usamos para evangelizar, lo usamos para todo esto. Y hasta cuando uno entrega eso, uno puede ligar eso. Y con Alvarito tenemos la certeza y con los niños, que el Señor nos cuidó. Nosotros no alcanzamos a imaginar que ese carro en algún momento algo muy malo iba a pasar, ¿sí? O finalmente no nos convenía. Y Él lo hizo y eso hoy en día nos trae mucha paz. Hoy en día decimos, ante muchas cosas, claro, no es fácil. Tenemos momentos en que decimos, ay, salió tal cosa, pero no podemos, o sea, claro, es una renuncia. Pero cuando tú ves el gozo de hacerlo con Dios, vale la pena. Pues como el tiempo en televisión es oro, son las 11:06, les vamos a robar 10 minutos más para como que ya contarles un poquito. Yo entré aquí a la página a través digamos, de nosotros. Esta es la página de Compass. Compass tiene un libro que se llama Su Dinero Cuenta y el manual de trabajo. Miren tan bonito, su dinero cuenta, la dirección de Dios para gastar, ahorrar, dar, invertir y salir de las deudas. Imagínate ese libro. Y créanme que no se queda corto en lo que dice. Lo que dice lo cumple. Y vale la pena leerlo y releerlo. Y lo que preguntaba, creo que ella decía, ¿qué costo tiene Compass? El estudio bíblico financiero de Compass no tiene ningún costo. Lo que pasa es que requiere este libro, ¿sí? Que se llama Su Dinero Cuenta y maneje su dinero desde su perspectiva, que es el manual. Ese manual es un manual individual porque trae unas preguntas muy personales. Entonces, digamos que, por ejemplo, nosotros lo hicimos en pareja, pero eran 2 manuales y un libro, ¿sí? Entonces, eso es el costo realmente, Compass, que si no estoy mal, puedo fallar en las cuentas, pero el libro vale 45, el manual vale 75, creo que es así. Bueno, y pues digamos, el hecho es que para una pareja, por ejemplo, cuesta un promedio de 145, pero 140.000 pesos. Voy a averiguarles bien, pero sí por una pareja. Si es una sola persona la que toma el curso,
serían menos. 115. Bueno, 115, ese es el de individual. Entonces, digamos que eso se paga pues con Compass. Nosotros lo que hacemos es, hacemos un servicio. Eso les iba a decir. Muy bien, ¿no? Frank. Bueno, Frank, eso le iba a decir. Nosotros somos facilitadores de Compass, no somos voluntarios, nosotros no recibimos ni No. un solo peso sí, porque a veces se pueden decir, pero estos están hablando aquí No. de esto y O porque les dan algo de plata, dinero, o no. nada. No, esto es un servicio voluntario, lo hacemos nosotros somos facilitadores, nuestro grupo es virtual. Y, bueno, porque el Compass se puede hacer virtual o se puede hacer presencial. Hay parroquias donde siempre Compass está presencial, anclado a una parroquia. Siempre es desde la parroquia. En Colombia, mejor dicho, en cada país de Latinoamérica hay o tiene que haber una casa responsable de Compass. En Colombia, este Compass católico está avalado por las hijas del Fiat, que son unas hermanitas divinas que están en Guarne, en Antioquia. Son súper lindas, se llama Hijas del Fiat. De hecho, creo que ahorita Lina María les compartió el Santísimo, Sí. la imagen del Santísimo que está ahí, que es la Virgencita con la custodia. Eso es en la casa se llama la casa El Ave María, en Guardia Antioquia, de las hermanitas del Fiat. Ellas son la comunidad religiosa responsable de Compass en Colombia. Está a nivel No, internacional. Nosotros en Colombia pues tenemos una directora que es Glorita Guevara y pues hay, o sea, esto todo antes de eso yo quería decir una cosa por el tema del costo del curso. El costo, creo que fue Juliet o Sandra, bueno, no sé. Sí. Juliet. Que el costo no sea lo que te permita tomar o abandonar la decisión de tomar el curso, ¿sí? Contamos la confidencia. Es decir, que eso no sea a Compass no le interesa tanto el dinero. De hecho, Compass recibe donaciones en todos los países. Incluso si tú no tienes sino una parte de ese dinero, das una parte, Compass te pone el otro, en casos que sean así. Si los tienes, inviértelos porque de verdad es una excelente inversión para tu familia. Si no, que ese no sea el tropiezo, o sea, que si no hay esta dinero, que eso no sea lo que te haga desistir. Si Pero, la súper válida la aclaración, ¿sabes? Porque no te preocupes, nosotros también vivimos sin tiempo, pero Dios lo da. Porque ¿sabes qué pasa? Que aquí Compass nos da horarios en la mañana, en la noche, los sábados. Mañana, son tarde, 2 noche. horas a la semana, que eso se pasa cuando tú te das cuenta, Dios lo permite. Pero más allá de eso, quiero decirles una cosa. Nosotros hicimos Compass, en esa época pagamos un manual y un libro. Cuando a mí me dijeron, lo van a hacer 2, tienes que poner lo del otro manual. En ese momento yo no tenía lo del otro manual. Y la persona que lo hizo, yo lo voy a contar esa confidencia, yo no sé quién lo hizo, pero me dijo, yo sé que tú me vas a mandar lo del otro manual, te voy a mandar el otro manual. Te lo voy mandando y espero que y tú me lo pagas. Al segundo día yo tenía lo del manual y se mandó lo del manual. Entonces realmente esto es muy poco para lo que uno recibe como familia. Y pues es un regalo que Dios nos da. Nosotros, ¿por qué facilitamos y por qué facilitamos? Yo le digo a Alvarito, la respuesta es, seguimos en proceso de sanación. ¿Qué pasa? Que uno pasa copas y llega un momento y dice, ay, no, ya no quiero implementar los gastos, ya no quiero anotar nada. Y muchas cosas, lo que el Señor, por ejemplo, en esta tercera ocasión que nosotros estamos haciendo el curso, nos ha permitido profundizar más en la palabra de Dios, enamorarnos de la palabra de Dios, ser más juiciosos en los registros, releer y releer los capítulos. Realmente con Alvarito nos tomamos la conciencia de preparar las reuniones orándolas y leyendo el capítulo. Y a los primeros que el Señor nos ha venido hablando es a nosotros y nosotros lloramos y nos quebrantamos con esos agrarios que el Señor nos puso en este momento a cuidar. Realmente estas personas nos decían el miércoles pasado, nos decían en un compartir, nos decían, gracias por compartir ese tiempo. Y nosotros nos sentimos que el Señor nos ha dado ese regalo a nosotros, o sea, como parejas y como matrimonio. Y pues bueno, pues ahora queremos... recuerda que Dios es el dueño de todo, incluso del tiempo. ¿Sí? Él, si tú estás dispuesto, te va a dar el tiempo, o les va a dar el tiempo como familia. Pero entonces, nada, estar dispuestos, que Él es el dueño de todo. Así es, bueno, pues entonces nosotros queremos escuchar
dudas, preguntas, inquietudes si las hay. Si nos extendimos, nos disculpan. Qué pena. Nos apasiona un poquito el tema. Salud, Salud por Salud. Pelé. Y bueno, pues si alguno tiene alguna duda y quiere levantar su manito. O algún testimonio, porque muchos de los que están acá ya o están haciendo o ya hicieron compras. Así es. Entonces, ¿quiénes son esos valientes? Salud. Este tema es muy bueno, muy bonito. También nosotros hicimos compas. Nosotros hemos venido haciendo ya algunos pinitos en finanzas. Antes de compas, pues ya habíamos hecho un curso de finanzas muy bueno. Sin embargo, compas vino a organizarlo y a ver todo eso que ya habíamos visto según los ojos de Cristo, según los ojos de Dios. Y de las cosas que a mí por lo menos me impactaron era que para ese momento veníamos con algún problema financiero porque el único ingreso que teníamos era pues mi salario y en ese momento ya no lo teníamos. Sin embargo, el Señor nos regaló el poder hacer tanto el curso de finanzas como compas. Y a mí me impactaba que dentro del curso pues se hablaba de compas, se hablaba que Dios es el dueño de absolutamente todo lo que tengo y lo que soy y lo que tenemos. Y que básicamente Él se encarga hasta de los, bueno, aquí me estoy adelantando un poco, pero es como para darle un spoiler avanzado. Sí. Él se encarga hasta de los de darle a uno me llama, se me fue el término, que le aumenten el sueldo y todo. Y Los ascensos. Los ascensos. Sí, él es el encargado de hacerle los ascensos. Si el jefe no se da cuenta de todo lo que ha hecho, Dios sí, y se lo da. Punto. Y otra cosa que me dejó, que me gustó muchísimo, es que antes yo decía, pero es que yo le estoy trabajando a otros. Y lo cambié gracias al curso es que no le estoy trabajando a otros, sino le estoy trabajando es a Dios, porque Él me dio eso. Entonces, eso ha sido una bendición, pues muy invitadísimos allí. Y ahora por ahí hablaban, es que nosotros a veces somos como, no sé qué nos pasa, y fíjense que de pronto el Señor nos permite ganar más y seguimos colgados siempre. Y ahí es donde Álvaro dice, es que tenemos que saber en qué estado estamos en este momento para poder mirar qué hacer. Si no, pues vamos a seguir colgados. Y por ahí hay libros donde se habla de algo que se llama la carrera de ratas, que básicamente, sí, la carrera de las ratas, que básicamente es eso. Se gana, pero se gasta. Y siempre está uno ahí en esa carrera de ratas. Entonces, este curso es importante porque pues el mismo Señor le va a uno diciendo cómo debe hacerlo. Y sobre todo también cambiando esas creencias de que no, es que el dinero es malísimo, el dinero no va con Dios. Por eso es que está lo del Evangelio de hoy. Cuando no, ahí fue una simple demostración de que muchas veces antepongo el dinero y pues me voy más bien triste y no me voy con Dios. Entonces, pues eso es lo lamentable que puede pasar. Pero bueno, eso básicamente, no sé si tú, y quisiera decir muchas cosas más, pero pues no nos alcanza el tiempo. Bueno, muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias, Ferley y Malú, y a todos, pues muchas gracias. De verdad que si tienen alguna otra inquietud, alguna cosa que quieran preguntar, pues estamos muy a disposición. Lina María, en el chat de las chicas y las esposas está Lina María, Malú, Juliet, está Malú, está Juliet, en el grupo de los hombres está Ferley, estoy yo, mi nombre es Álvaro, el mismo Jorge Daniel, está Frank. Franklin, que está haciendo también. Entonces, cualquier cosa nos podemos, Snyder, cualquier cosa nos podemos nosotros apoyar. Para eso estamos, Sí. para apoyarnos. No importa, a veces la deuda se ve muy, estoy absorbido, no estoy muy... No, Dios es el dueño de todo. Y Él nos va a dar la herramienta para salir. Amén. Entonces, nada, pregunten, busquen, y esto es apenas una Es pinceladita, una porque de verdad pinceladita que no- intentamos resumir, pero la verdad es muy valioso y yo les digo una cosa, que vale la pena estar unidos como parejas, o sea, como espositos, intentar como, Qué bueno, Joana. sí, qué Dios te belleza bendiga. leerlos y, por ejemplo, intentar, miren, la parte económica es la más difícil de unirse, ¿cierto? Pero intentar escucharse, la comunicación, muchas cosas. eh, Decíamos por molestar un cuento que se los comparto. Mi esposo hace un tiempo, buen tiempo, le toca hacer como lluvia sobre para él, y es que quiere su camiseta de Millonarios, y entonces yo le decía a mi esposo, uy amor, tú quieres la camiseta de Millonarios, Ya, pero es que, Snyder me hace que sí y Ferley hace que no. Yo sé por qué. entonces, Ferley tiene su corazoncito verde. ya yo le, sé. ya le tiene el corazón a los hombres, pero entonces yo le decía, amor, es que eso vale como 300.000 pesos y ahorita eso es un mercado. Entonces yo le decía, te prometo que poco a poco te la daré, pero y ahí voy, Y ahí voy traté en de el proceso de convencerle ahorro. y ponerle cara y decirle, me la merezco, tengo matripuntos acumulados, pero ni siquiera los he podido no los he podido cambiar. Yo quiero un logo de Nacional en una iPad. Sé que no es Malú, es Pero Ferley. entonces les tiene claro, pero más allá de eso es cómo podemos ser esa unión, ¿sí? Esa unión entre los dos y poder hablar, porque Hay un quizás tip, ¿no? En Compass ese pedacito es, ¿lo quiero o lo necesito? lo quiero o lo necesito Versus, cuando vayan de compras. Cuando vaya de compras, usted se emocione en el mercado, o incluso ni siquiera hay que esperar el mercado. A veces le llega a su correo electrónico, catálogo, que cuando usted se emocione, de verdad hay que tomar cabeza fría y decir, venga, ¿Lo yo quiero quiero eso o lo lo necesito, de verdad. Y esa pregunta es clave, es clave. Y pues lo Hoy que nos decía, bombardean un montón. y lo que decía Alvarito, o sea, finalmente, gracias de verdad por este compartir. Eh, eh, Sí, señor. me gusta leer. Lo más bonito es ver que las deudas rara vez son más grandes que lo que Dios nos ha dado. No, sí, cuando entras al no, Dollar Dollar City, City toca Joanita, tener- eso sí. por Ahí eso, tienes que preguntarte cada rato, lo quiero, lo necesito, lo quiero, lo lo necesito. necesito. Y sabrás que Aplica para Home Center, aplica para bueno, en fin. aplica para todas las tiendas, o por ejemplo, una mujer, tiendas de belleza, muchas cosas. Lo quiero, lo Miniso, necesito. sí, está Bueno, bien. Miniso pero también. entonces es importante eso, y importante lo que hablábamos al comienzo y al final lo diremos, y es que nuestro Señor es el dueño de todo y a Él tenemos que consultarle todos los momentos de nuestra vida. Tenemos que consultarle todo y ponerle todo. Y la gran motivación es que nosotros lo hemos visto en un año largo que llevamos haciendo el proceso de Compass. Ha bajado la deuda, ha La bajado. deuda ha bajado, y eso es una esperanza muy grande, porque realmente uno empieza y dice, tengo tanta deuda, y usted se deprime porque dice la deuda tiene un título así de grande, pero miren cómo terminaba el evangelio de hoy, decía, todo lo puedo, perdón, para Dios no hay nada imposible, decía la lectura, y nosotros debemos saber que si nosotros hacemos las cosas como Dios quiere, para Él, eso que tú debes, no es imposible. Eso que tú ves un gigante que no vas a poder salir, para Dios Sí. no es eso. Y quizás lo que pasa es que todos queremos la cosa así, ¿no? Entonces queremos hacer el proceso de Compass y que ya, ¡pum! Entonces ya no debes nada. No, nosotros estamos en un proceso de sanación, seguimos sanándonos, y vemos al Señor en este proceso. Les dejamos la página, ahí estaba en el chat, la compartiremos. Abren inscripciones ahorita este año en julio. Ya más vamos o acabando menos. el curso del primer semestre, más Sí. o menos hacia julio se abren las nuevas inscripciones para el segundo semestre, para que estemos atentos. Igual
Dina María, o luego podemos colocar, o los que tengan ahí conocimiento de eso, El link de colocamos el inscripción. link de inscripción en el chat, por si el que está interesado. No hay- En Bogotá y en Medellín hay presenciales y lo que decía Alvarito, si nosotros también queremos decirle acá al párroco que se anime y pues vale la pena una experiencia y un proceso de sanación. Acordémonos de esa palabra, que con Dios no es mágico, pero es un proceso. Entreguémosle al Señor esta noche, démosle gracias por esta mini vigilia en torno a las finanzas económicas y bueno, juntos ahí digámosle gracias Señor por esta noche, por todo lo que estás haciendo. En tus manos colocamos todo, Señor, absolutamente todo te pertenece. Nuestra familia, Señor, es tuyo, nuestros hijos son tuyos, Señor. Nuestros problemas son tuyos, Señor, nuestras preocupaciones. Perdónanos, Señor, las veces que no te hemos llamado, Señor, no te hemos consultado esas decisiones. Y te entregamos, Señor, todos nuestros sueños, las metas, el proceso, los trabajos, nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro. A la Santísima Virgen María y a San José pedimos su intercesión por todos tus hogares. Que el Señor los bendiga y nos guarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Que perdonen la demora.